Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Amigos míos, acérquense al calor de esta hoguera, pues el viento del desierto trae consigo no solo el frío de la noche, sino también el susurro de viejas historias, aquellas que nacieron bajo el mismo cielo estrellado que hoy nos cobija. Soy la voz que el oeste ha moldeado, el alma que ha visto nacer y morir incontables sueños bajo este sol implacable. Déjenme compartirles un relato, uno que escuché hace mucho tiempo, cuando las estrellas eran aún más brillantes y el corazón del hombre más expuesto a las inclemencias del destino. Es la historia de Caleb Harding, un hombre que conoció la desolación antes de que el amor le ofreciera una segunda y extraña oportunidad. La desolación. El oeste, mis queridos oyentes, no era solo una extensión de tierra y polvo, era un lienzo inmenso pintado con el pincel de la desolación. Cada grano de arena, cada cactus solitario, cada ráfaga de viento caliente que levantaba torbellinos de polvo rojizo, hablaba de una existencia áspera, sin concesiones, en ese vasto e implacable escenario, donde el sol era un juez severo que castigaba con su implacable calor, y las noches traían un frío que calaba hasta los huesos. Se erigía, como un faro de soledad, el rancho de Caleb Harding. No era una propiedad ostentosa, sino un conjunto de edificaciones robustas, de madera, curtida por el tiempo y el clima, que se aferraban a la tierra con la misma tenacidad que el mezquite al lecho seco de un arroyo. La casa principal, de adobe y troncos, parecía encogerse bajo la inmensidad del cielo, un refugio precario contra la furia de los elementos y la crueldad de la vida. Caleb, o Cal, como le llamaban a regañadientes quienes se atrevían a pronunciar su nombre, era un hombre forjado a imagen y semejanza de su entorno. Su rostro, surcado por líneas prematuras que el sol y la pena habían esculpido, era una máscara de estoicismo. Sus ojos, del color del acero bajo un cielo tormentoso, guardaban una melancolía que rara vez se atrevía a asomar, oculta tras una fachada de dureza inquebrantable. Su cuerpo, alto y fornido, se movía con la lentitud pausada de quien lleva una carga invisible pero aplastante. Un revólver Colt, siempre a su cadera, no era un adorno, sino una extensión de su voluntad de sobrevivir en un mundo que no ofrecía clemencia. Era el único compañero, constante que no le recordaba lo que había perdido. La desolación de su rancho era un eco perfecto de la desolación que habitaba en su alma. Cada amanecer, cuando el sol apenas asomaba sus primeros rayos dorados sobre las cumbres lejanas, Cal ya estaba en pie. Su rutina era un ritual monótono, una letanía de tareas que realizaba con una eficiencia mecánica. Alimentar el ganado, reparar cercas rotas, revisar los pozos de agua, todo bajo el mismo sol inclemente, en el mismo silencio roto solo por el balido de las reses o el chirrido de las cigarras. No había risas en su hogar, ni el murmullo de una conversación, solo el sonido de sus propios pasos resonando en el vasto vacío que Clara Estelle había dejado tras de sí. Clara, el mismo nombre era una punzada, un recuerdo que se negaba a marchitarse, como una flor de cera preservada en ámbar. Habían sido prometidos, dos almas destinadas a entrelazarse en aquel rincón olvidado del mundo. Su amor había sido un faro en la oscuridad del oeste, una promesa de futuro en una tierra de incertidumbre. Recordaba su risa, tan clara como el agua de manantial, el brillo de sus ojos cuando lo miraba, la suavidad de su mano en la suya. Pero la fiebre tifoidea, esa plaga silenciosa y despiadada,
No había distinguido entre los fuertes y los débiles, entre los justos y los pecadores. Se la había llevado, día a día, consumiéndola hasta que su aliento se desvaneció en el aire reseco, dejando a Cal en un abismo de desesperación. El luto de Cal no era ruidoso, no se manifestaba en alaridos o en un llanto inconsolable. Era un luto sordo, una niebla densa que envolvía su corazón y embotaba sus sentidos. Había cercado su alma con muros de dolor, convirtiéndose en un ermitaño voluntario. Evitaba el pueblo, salvo cuando la necesidad de provisiones lo obligaba a enfrentar las miradas curiosas y compasivas de los pocos vecinos. Su rancho era su purgatorio, el lugar donde se había condenado a sí mismo a revivir una y otra vez la pérdida, a sentir el frío abrazo de la soledad como una penitencia. El polvo de los senderos y el viento que silbaba a través de las grietas de su cabaña eran los únicos testigos de su tormento. No había esperanza en su horizonte, solo la promesa de más mañanas idénticas, grises y vacías. Su existencia era la de un hombre a la deriva, un barco fantasma navegando en un mar de arena, aferrándose a las últimas astillas de un amor que el destino le había arrebatado cruelmente. La vida, para Caleb Harding, era una sucesión de días soportados, no vividos. El encuentro. Un día, sin embargo, el monótono ritmo de su desolación fue quebrado por la ineludible necesidad de víveres. Cal se vio obligado a cabalgar hasta el polvoriento pueblo de San Salvador, un puñado de edificios desvencijados bajo el sol abrasador, un lugar donde la vida se aferraba con uñas y dientes a la aridez de la tierra. La atmósfera del pueblo era densa, cargada con el olor a sudor, a cuero y a alcohol barato, pero aquel día, un hedor, más amargo, el de la desesperación, flotaba en el aire. En el centro de la plaza, bajo un sol que blanqueaba hasta los pensamientos, se celebraba algo que helaba la sangre, una subasta de personas. El espectáculo era dantesco. Hombres y mujeres, algunos viejos y gastados, otros apenas jóvenes, eran exhibidos como reses, sus destinos puestos al mejor postor. Cal, con su habitual indiferencia hacia la miseria ajena, se habría mantenido al margen, observando desde la sombra de la cantina. Si no, hubiera sido por la figura que subieron al estrado. Era una mujer, joven a juzgar por su estatura y su figura esbelta, pero con un saco de arpillera cubriéndole la cabeza. Una humillación final, un velo de anonimato que, paradójicamente, la hacía destacar entre la multitud de rostros expuestos. La multitud murmuraba, algunos con morbo, otros con una compasión teñida de resignación. Cal sintió un tirón inexplicable, una punzada en el pecho que no era dolor, sino una extraña curiosidad, casi una orden silenciosa. Era como si el mismo desierto lo empujara hacia aquel destino incierto. Vio la fragilidad de sus hombros, la manera en que se encogía levemente bajo el peso de su humillación, y algo en él se removió. No era piedad, o no solo piedad, era un eco quizás de su propia vulnerabilidad, de su propia impotencia ante las crueldades del destino. El subastador, un hombre gordo y sudoroso con voz de cerdo, comenzó a vociferar las cualidades de la mujer. Cal no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la figura enfundada en el saco. Una ola de rabia, fría y contenida, se apoderó de él. La idea de que una vida, cualquier vida, pudiera ser subastada como un objeto, le revolvía el estómago, y entonces, de forma impulsiva, casi sin pensarlo, levantó la mano. $50, espetó, para sorpresa de la concurrencia y del propio subastador, que esperaba una oferta mucho menor por una mercancía tan envuelta en misterio. Las miradas se volvieron hacia Cal. Murmullos de asombro y desaprobación se alzaron. Caleb Harding, el recluso, el hombre de piedra, interesándose en una mujer así. Otros postores dudaron, pero Cal, con la mandíbula apretada, no vaciló. Levantó la oferta una y otra vez, hasta que el subastador, con una sonrisa codiciosa, golpeó el martillo. Vendida. Al ranchero Harding. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Cal se acercó al estrado, el corazón latiéndole con una cadencia extraña.
El subastador, con un gesto grosero, despojó a la mujer del saco. La cabellera de un negro azabache cayó en cascada sobre sus hombros. Su rostro, enmarcado por mechones rebeldes, era delicado, sus ojos grandes y expresivos, del color de la miel oscura. Había miedo en ellos, sí, pero también una chispa de desafío. Y entonces, sus labios se movieron. Caleb susurró. Su voz, suave como el susurro de la brisa entre las hojas de álamo, era un eco fantasmal. Cal se congeló. El nombre, el mismo nombre, pronunciado con una entonación tan parecida a la de Clara. El aire se hizo denso, el tiempo se detuvo. No era posible. Era una alucinación, un truco cruel de su mente atormentada. La sangre se le heló en las venas. La mujer lo miraba, una mezcla de alivio y terror en sus ojos. Él la había visto antes en alguna parte, pero ¿dónde? Su mente, nublada por el dolor, no lograba hacer la conexión, impulsado por una mezcla incomprensible de desesperación, de la vaga esperanza de una segunda oportunidad con el destino, de la necesidad de llenar el vacío que Clara había dejado. Cal tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una decisión tan audaz como absurda. «Nos casaremos hoy mismo», declaró, su voz ronca, resonando en la plaza. El asombro fue universal. La mujer, que ahora sabía que se llamaba Isabela Montoya, lo miró con la boca entreabierta, sus ojos miel reflejando una confusión teñida de una chispa de algo más, algo que Cal no pudo descifrar en ese instante. Pero él no le dio tiempo a reaccionar. La tomó por el brazo, su agarre firme pero no violento, y la condujo a la oficina del juez de paz, un hombre calvo y miope que, acostumbrado a las excentricidades del oeste, solo levantó una ceja antes de proceder con el rito. La ceremonia fue breve y desprovista de toda emoción, un simple trámite legal en medio de la polvareda del pueblo, un pacto, no de amor, sino de necesidad y de la sombra de un pasado que se negaba a morir. Isabela, con la cabeza baja, apenas pronunció las palabras. Cal, con la mirada perdida en un punto más allá de las paredes, sintió el peso de las promesas en su lengua, huecas y sin sentido. El viaje de regreso al rancho fue un estudio en el silencio. La carreta chirriaba bajo el sol poniente. El polvo se levantaba en pequeñas nubes rojizas. Isabela, sentada a su lado, era una presencia diminuta, casi imperceptible, envuelta en un shawl raído que Cal le había comprado. Él no se atrevía a mirarla, temeroso de ver en ella el rostro de su pasado, o de no ver nada en absoluto. La tensión era un hilo invisible que los unía y los mantenía separados a la vez. Al llegar al rancho, la casa, antes un refugio, ahora parecía una prisión. Cal encendió la lámpara de aceite, y la luz anaranjada bañó la estancia, revelando la austeridad del lugar. Isabela se quedó de pie en el umbral, sin atreverse a cruzar. Sus ojos, ahora despojados del miedo más inmediato, lo observaban con una mezcla de cautela y una emoción indescifrable. Cal le señaló un camastro en una esquina. «Puedes dormir ahí», dijo, su voz carente de toda calidez. Luego se retiró a su propio lecho dándole la espalda. Mientras la oscuridad se cernía sobre el rancho y el viento silbaba a través de las grietas, Cal se quedó despierto, atormentado por la pregunta que lo carcomía. ¿Quién era Isabela Montoya y por qué su voz, su nombre, evocaban tan poderosamente el eco de Clara Estel? La respuesta, sin embargo, era mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Isabela, a su lado, también yacía despierta, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una esperanza secreta. Él no sabía que la mujer a la que había comprado y desposado era la hermana menor de Clara Estel, una mujer que lo había amado en secreto, desde la distancia, con una devoción silenciosa y profunda, mucho antes de que el destino los uniera de esta manera tan cruelmente irónica. El acto de coraje. Los primeros días en el rancho de Cal fueron un ejercicio de convivencia tensa, un vals silencioso de dos almas heridas danzando al borde de un abismo. Cal, inmerso en su luto, mantenía una distancia infranqueable. Sus ojos la evitaban. Sus palabras eran concisas, casi inexistentes. Para él, Isabela era un fantasma del pasado,
un eco perturbador de Clara que lo confrontaba con su pérdida. La veía como un recordatorio constante de lo que ya no tenía, una sombra que se movía por su hogar, alterando su soledad autoimpuesta. Había una frialdad en su trato, no de crueldad, sino de una profunda incapacidad para conectar, para abrirse de nuevo a la posibilidad del dolor. Isabela, por su parte, era un pozo de emociones contenidas. El miedo inicial a su nuevo dueño se había mitigado, reemplazado por la desesperación de estar tan cerca del hombre que había amado en secreto durante años, y al mismo tiempo, tan lejos. Lo había observado desde la distancia, a través de los ojos y las cartas de Clara, idealizándolo, construyendo en su mente la imagen de un hombre noble y fuerte. Ahora, lo veía de cerca, un hombre quebrado, consumido por una pena que ella anhelaba aliviar, pero que no sabía cómo. Sus ojos miel seguían cada movimiento de Cal, memorizando cada gesto, cada suspiro, buscando una grieta en su armadura de dolor. La rutina en el rancho se estableció con una formalidad casi dolorosa. Isabela se encargaba de la casa, su presencia silenciosa llenando los espacios que antes solo conocían el silencio de Cal. Cocinaba comidas sencillas pero nutritivas. Mantenía la casa limpia y ordenada. Pequeños actos de cuidado que al principio Cal apenas notaba. Ella observaba cómo él trabajaba bajo el sol implacable, cómo sus músculos se tensaban con el esfuerzo, cómo su mirada se perdía en el horizonte, y en su corazón se preguntaba cuándo y cómo podría romper esa barrera invisible que los separaba. Una tarde, mientras ordenaba los pocos objetos personales de Clara que Cal había conservado en un viejo baúl, Isabela encontró un sobre amarillento y desgastado. Su nombre, para Caleb de Clara, estaba escrito en la letra familiar de su hermana. El corazón le dio un vuelco. Cal le había hablado poco de Clara, solo lo suficiente para que ella entendiera la profundidad de su dolor. Pero esta carta prometía la verdad. Con manos temblorosas, Isabela la abrió. Las palabras de Clara llenaron la pequeña cabaña con su voz ausente, una voz que Isabela no había escuchado en años. La carta hablaba del amor de Clara por Cal, de sus esperanzas para el futuro. Pero luego, el tono cambiaba. Clara, consciente de que la enfermedad la estaba consumiendo, había escrito la carta como una despedida, un legado, y en ella, la devastadora revelación: «Mi amado Caleb», leía Isabela, las lágrimas velándole la vista. «Si lees esto es que ya no estoy, pero el amor, mi dulce amor, nunca muere. Tengo un último ruego, un último deseo que te confío con todo mi corazón. Mi hermana, Isabela, es una flor delicada, pero de una fuerza inquebrantable. Ella siempre te ha admirado, Caleb, desde la distancia, y sé, con la certeza de quien ve más allá del velo, que su corazón guarda un cariño especial por ti. Te ruego, por el amor que nos unió, que la protejas, que la ames, Caleb, no como un reemplazo, sino como el alma buena que es. Ella es mi legado, mi última esperanza de que tu corazón encuentre la paz. Dale el amor que yo no pude darte hasta el final de nuestros días. Ella lo merece, y tú también». Isabela no pudo contener un sollozo. Las palabras de Clara, su sacrificio final, la revelación de su propio amor oculto, todo se estrelló contra ella como una ola. Se había casado con el hombre que amaba, el prometido de su hermana, en una humillante subasta, y ahora el destino había completado el círculo con esta carta. Cal, que regresaba de los corrales, escuchó el ruido, entró en la casa, su rostro una máscara de cansancio. Vio a Isabela arrodillada junto al baúl, la carta en sus manos, su rostro empapado en lágrimas. La incredulidad se transformó en una furia fría. «¿Qué haces con mis cosas?», rugió, su voz llena de una ira que rara vez asomaba. Isabela levantó la mirada, sus ojos suplicantes. «Caleb, yo encontré esto», le tendió la carta con manos temblorosas. «Es de Clara. Dice que yo soy su hermana». La mención de Clara, la imposibilidad de la situación, la revelación que se cernía sobre él, golpearon a Cal con la fuerza de un rayo. Arrebató la carta de sus manos, sus ojos recorriendo las líneas familiares, las palabras de Clara, el ruego,
la verdad sobre Isabela. Su rostro se descompuso en una mezcla de horror, traición y una profunda, lacerante pena. Su mente, que había construido muros para protegerse del dolor, se vio asaltada por una avalancha de emociones. «No puede ser», exclamó, su voz apenas un susurro ahogado. Se sintió traicionado por el destino, engañado por la vida misma. ¿Era esto una cruel broma? ¿Había el universo conspirado para atar su dolor a una nueva carga? ¿A una sombra de su pérdida? La ira se encendió en él, una furia hirviente, no contra Isabela, sino contra la injusticia, contra el destino caprichoso. «¡Mentira! ¡Es una mentira!», gritó, la voz ronca, la carta arrugada en su puño. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué esta farsa?». Isabela se puso de pie, su pequeño cuerpo temblaba, pero sus ojos, a pesar de las lágrimas, sostenían su mirada. «No podía, Caleb. ¿Quién me creería? Fui vendida como ganado. Y yo, te amo, Caleb. Te he amado. Desde siempre. Clara me hablaba de ti, me enviaba tus cartas. Yo sabía que nunca me mirarías. Me conformaba con amarte en silencio». Sus últimas palabras fueron apenas audibles, ahogadas por un sollozo. «Cuando pronuncié tu nombre en la subasta, fue por desesperación, por la esperanza de que me reconocieras, de que me salvaras. No quería ser una carga, un reemplazo». La confesión de Isabela, su vulnerabilidad, su amor no correspondido, desarmaron a Cal. La ira se disipó, dejando un vacío, helado. La complejidad de sus sentimientos era abrumadora. El luto por Clara, el shock de la revelación de Isabela, la culpa y una incipiente, aterradora atracción por la mujer que ahora era su esposa. Se sentó pesadamente en una silla, la carta desdoblada en sus manos. Afuera, la sociedad del viejo oeste, rumorosa y juiciosa, ya había comenzado a tejer su propia narrativa. Los chismorreos sobre la mujer misteriosa de Caleb Harding se habían esparcido como reguero de pólvora. Algunos, movidos por la envidia o la malicia, veían a Isabela como una oportunista, una impostora que había engañado al afligido ranchero. Las miradas de desaprobación en el pueblo eran palpables, los susurros, hirientes. Se hablaba de brujería, de mala sangre, de una mujer que había sustituido a la pobre Clara Estelle. El juicio implacable de la comunidad era una amenaza invisible, pero real. Unos días más tarde, el peligro se materializó. Un grupo de hombres del pueblo, liderados por Jedediah Miller, un ranchero envidioso y mezquino que siempre había codiciado las tierras de Cal y la reputación de Clara, llegó al rancho. Jedediah, con una sonrisa torcida y los ojos pequeños y maliciosos, se había autoproclamado guardián de la moral del pueblo. «Hemos oído cosas, Harding», dijo Jedediah, escupiendo tabaco en el suelo. «Cosas feas sobre la mujer que trajiste. Rumores de que no es quien dice ser, de que no es la mujer adecuada para el rancho de Clara Estelle». Sus ojos se clavaron en Isabela, que se había refugiado detrás de Cal, su rostro pálido pero con una resolución inesperada. «Quizás sea mejor que la devuelvas de donde vino, o la entregues a las autoridades. Podría haber engaño aquí. Una impostora, quizás una vagabunda sin moral». El corazón de Cal se encogió. La humillación de Isabela en la subasta, su propia desesperación, la carta de Clara, el amor silencioso de Isabela. De repente, todo se unió en una verdad innegable. La honra hacia la memoria de Clara no significaba perpetuar el sufrimiento de su hermana. Significaba protegerla, cumplir el último deseo de Clara. Y más allá de eso, la creciente, aunque aterradora, atracción que sentía por Isabela, una atracción que ya no podía negar. No era solo el eco de Clara, era el brillo propio de Isabela, su resiliencia, su quietud, su devoción silenciosa. En ese momento, Caleb Harding se enfrentó a la encrucijada definitiva. Sucumbiría al peso de la tragedia, al juicio de la sociedad, y permitiría que Isabela fuera arrastrada de nuevo a la humillación, o se alzaría, no solo como el protector de una mujer, sino como el hombre que Clara había amado, capaz de honrar su memoria, construyendo un futuro de justicia y amor.
Cal apretó la mandíbula. El frío acero de su revólver Colt, que siempre llevaba a la cadera, le daba una seguridad familiar. Pero esta vez no era solo por él, era por Isabela. Se irguió, su figura alta y sombría proyectando una larga sombra sobre la tierra. «Ella es mi esposa», dijo Cal, su voz profunda y resonante, sin un atisbo de duda. Y la sangre de Clara Estelle corre por sus venas, tanto como su nobleza. Ella es Isabela Montoya, y es tan mía como esta tierra bajo mis pies. La que la tocó se las verá conmigo. Su mano se posó lentamente en el pomo de su Colt. La carta de mi prometida, Clara, me pidió que la protegiera y la amara, y no hay hombre en este oeste que pueda negarle ese derecho, ni a ella, ni a mí. Jedediah y sus hombres se miraron entre sí, la resolución en la voz de Cal, la fría determinación en sus ojos, el gesto hacia su arma, eran una advertencia clara. Este no era el hombre quebrado que conocían. Este era un hombre que había encontrado un nuevo propósito, una nueva razón para luchar. La amenaza se disipó como el polvo en el viento. Jedediah, con una mueca de desprecio, escupió una vez más y se dio la vuelta, sus hombres siguiéndole de mala gana. «Esto no ha terminado, Harding», masculló al irse, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Cal observó cómo se alejaban. Luego, se volvió hacia Isabela. Sus ojos, antes llenos de dolor y confusión, ahora la veían con una claridad que nunca antes había sentido. Vio no solo a la hermana de Clara, sino a Isabela, la mujer de ojos miel y corazón valiente, la mujer que lo había amado en silencio, la que había soportado la humillación con una dignidad asombrosa. Extendió su mano. «Isabela», dijo, su voz ahora suave, temblorosa de una emoción que no había permitido sentir en años. «Perdóname, por mi ceguera, por mi dolor. Clara tenía razón. Eres mi redención». Ella dudó por un instante, y luego, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una esperanza incipiente, puso su mano en la suya. El tacto fue una chispa, una corriente cálida que fluyó entre ellos, curando heridas invisibles, encendiendo un fuego que prometía disipar la oscuridad del pasado. El acto de coraje no había sido solo un desafío a los hombres de Jedediah, sino un desafío a su propio dolor, a su culpa, a las cadenas invisibles que lo habían atado al pasado. Caleb Harding, por fin, había elegido la vida, el futuro, y el amor inesperado que se había forjado en el corazón del desierto. La redención. Aquel día, bajo el mismo sol inclemente que había sido testigo de tanta desolación, una nueva semilla fue plantada en el corazón de Caleb Harding. La confrontación con Jedediah Miller, el momento en que Cal se alzó para proteger a Isabela, fue el catalizador. La poeira del pasado comenzó a asentarse, no para cubrir y ocultar, sino para revelar un nuevo paisaje, uno donde la esperanza podía echar raíces. La carta de Clara, más que un lamento, se había convertido en un puente, un legado de amor que abría el camino a la sanación. La transformación de Cal no fue instantánea ni ruidosa, fue un proceso lento, como el goteo constante de agua que, con el tiempo, labra la piedra más dura. Los muros de dolor que había construido alrededor de su corazón no se derrumbaron de golpe, sino que se fueron desmoronando, ladrillo a ladrillo, bajo el calor constante del cariño silencioso de Isabela y la luz de su propia aceptación. Su luto por Clara no se desvaneció, pero se transformó. De ser una carga aplastante, se convirtió en un tierno recuerdo, una memoria dulce de un amor que había sido, y que ahora, de una forma misteriosa, había dado paso a otro. Clara ya no era una herida abierta, sino una estrella guía en la noche, una presencia benevolente que los velaba desde el más allá. Isabela, por su parte, floreció en el rancho. Su quietud inicial dio paso a una confianza serena. La chispa de desafío en sus ojos se transformó en un brillo de paz y pertenencia. Había encontrado no solo un hogar, sino también un propósito, y lo más preciado de todo, el amor del hombre al que había amado desde la distancia. Su fuerza, antes contenida, se manifestó en su capacidad para transformar la austera casa en un verdadero hogar, llenando los espacios con el aroma de pan,
recién horneado, con el murmullo de sus canciones suaves mientras trabajaba, con la calidez de su presencia. Las noches, antes un tormento de soledad para Cal, se convirtieron en un santuario de intimidad. Las conversaciones, al principio titubeantes, se hicieron más fluidas, más profundas. Compartían el silencio, el sonido del viento, las historias de sus días. Isabela le contaba sus sueños de niña, sus esperanzas. Cal, a su vez, comenzó a abrirle su corazón, a compartir sus propios miedos, sus esperanzas para el rancho, y finalmente, la profundidad de su amor por Clara, y cómo ahora ese amor se había expandido para incluirla a ella, no como un reemplazo, sino como un nuevo y auténtico capítulo. El rancho, que antes reflejaba la desolación de Cal, comenzó a vibrar con una nueva vida. Trabajaban codo a codo, sus manos curtidas por el sol encontrándose a menudo, enviando una corriente de electricidad silenciosa entre ellos. Cal, con la ayuda de Isabela, implementó nuevas ideas para el ganado, para el manejo del agua. Sus ojos, que antes solo veían la aridez y la monotonía, ahora percibían la belleza oculta del desierto, el matiz dorado de la luz al atardecer, la promesa de la lluvia en las nubes lejanas. La presencia de Isabela, su optimismo tranquilo, su apoyo incondicional, habían encendido en él una nueva pasión por la vida. La sociedad del viejo oeste, con su juicio implacable, no podía ser ignorada por completo. Los rumores persistieron por un tiempo, las miradas, curiosas en el pueblo. Pero Cal e Isabela no se dejaron doblegar. Su respuesta fue una quietud confiada, una dignidad inquebrantable. Cuando se aventuraban al pueblo, lo hacían como marido y mujer, con la cabeza alta, su unión un testimonio silencioso de su amor. Algunos todavía murmuraban, pero muchos otros, tocados por la evidente felicidad que rodeaba a la pareja, por la transformación visible en Cal, comenzaron a ver la verdad. No era un reemplazo, sino un nuevo comienzo. La historia de la hermana de Clara, que había amado a Cal en secreto y había sido rescatada de la humillación, comenzó a circular, teñida de un romanticismo innegable que contrastaba con la dureza de la frontera. La justicia para Isabela se había manifestado no en un castigo a sus captores, sino en la redención de su dignidad y en el amor que había encontrado. Con el tiempo, el rancho Harding no solo prosperó, sino que se convirtió en un faro de esperanza y un ejemplo de tenacidad en la región. Cal, antes un recluso taciturno, ahora era un hombre justo y respetado, no solo por su fuerza, sino por su compasión. Isabela, su compañera inquebrantable, era la fuerza silenciosa detrás de él, la mujer que había sanado su corazón y le había mostrado el camino hacia una vida plena. Los años pasaron, y la vastedad del oeste, que antes había parecido un lienzo de soledad, se convirtió en el telón de fondo de un amor duradero. Las noches estrelladas, que una vez habían presenciado la desolación de Cal, ahora eran testigos de su felicidad tranquila, de las manos que se entrelazaban bajo la luz de la luna, de los sueños compartidos que se tejían en el silencio del desierto. El eco de Clara Estelle ya no era un lamento, sino un susurro de bendición, una memoria dulce que los acompañaba, un recordatorio de que, incluso en la más profunda de las tragedias, el destino puede tejer hilos inesperados de redención y amor. Y así, mis amigos, termina la historia de Caleb e Isabela, una historia que nos recuerda que hasta en los rincones más áridos del mundo, donde la vida se aferra con uñas y dientes, el corazón humano puede encontrar la fuerza para sanar, para amar de nuevo, y para forjar un legado de justicia y esperanza bajo el vasto e inmutable cielo del oeste. La hoguera se apaga, pero la historia, como el espíritu del desierto, permanece.